Hay exactamente dos personas en el mundo que saben que Joaquín Guzmán Loera tuvo una hermana gemela. Una de esas personas está en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos sin poder decirlo. La otra soy yo. Y yo lo estoy diciendo ahora, porque el silencio que guardé durante 43 años ya no me protege de lo que me amenaza, y porque la única protección que me queda es la que produce decir lo que nunca se dijo, antes de que quien quiere que no se diga lo impida con el método que usan para impedir lo que no quieren que se diga. Ese método no es suave, nunca lo fue. Yo lo apliqué suficientes veces para saber exactamente qué tan suave no es. Me llaman la hermana gemela, desde que tengo memoria de que me llaman algo que no sea el nombre que mi madre me dio cuando nació, la que nació primero de los dos que nacimos esa noche, en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, en 1967. El nombre que mi madre me dio fue Araceli, no Joaquín. Joaquín fue el nombre que le dio al que nació segundo, 3 minutos después de mí, con la misma cara que la mía en el espejo, cuando el espejo muestra lo que muestra al que se para frente a él. No la cara idéntica que la narrativa de los gemelos produce cuando quiere dramatizar la identidad compartida. La cara que es la cara, porque los dos venimos del mismo lugar en el mismo momento, con la misma sangre que la misma madre produce cuando produce los dos que produce en el mismo momento. Nací en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, en 1967. La Tuna es el rancho que quien conoce la Sierra de Sinaloa conoce como el rancho que el mapa de Badiraguato contiene en la posición que contiene con las características que esa posición produce para quien nace en ella. No voy a describir La Tuna con la descripción que la narrativa usa cuando quiere producir la imagen del lugar donde el personaje nació. Voy a decir lo que La Tuna era cuando éramos niños. Era el rancho, donde la sierra de Sinaloa empieza a ser la sierra que es cuando empieza a ser lo que es. Con la amapola que la sierra produce en sus laderas, cuando la amapola es lo que las laderas producen. Con la marihuana que los hombres del rancho sembraban en los surcos, que los hombres del rancho siembran cuando siembran lo que siembran en los ranchos de la sierra de Sinaloa. Mi padre se llamaba Emilio Guzmán Bustillos. No el padre famoso que la narrativa del origen del capo produce cuando quiere dar al capo el padre que esa narrativa requiere, el padre concreto, el hombre que tenía los burros y las vacas y los surcos de marihuana que la tuna tenía disponibles para quien tenía los burros y las vacas y los surcos en ella. Ese hombre era mi padre con los hijos que ese hombre tenía. 4 hijos reconocidos antes de que Joaquín y yo llegáramos como los que llegaron en el mismo momento, más los que llegaron después. Mi madre se llamaba María Consuelo Loera Pérez. Era la mujer que la tuna producía como las mujeres que la sierra de Sinaloa produce cuando las produce con las características que esa sierra tiene para producir las mujeres que produce. Trabajaba, criaba, cargaba lo que la sierra requería que cargara cuando la sierra requería que lo cargara. Y nos crió a Joaquín y a mí, con la diferencia que nos crió cuando nos crió con esa diferencia. La diferencia entre cómo nos crió a Joaquín y cómo me crió a mí es el componente de esta confesión que esta primera parte tiene que describir con la honestidad que la primera parte requiere cuando describe lo que describe. Joaquín era el niño, yo era la niña. En La Tuna, en 1967, esa diferencia producía lo que esa diferencia produce en los ranchos de la Sierra de Sinaloa, cuando el año es 1967 y cuando el rancho es La Tuna. El niño tenía lo que los niños tienen en esos ranchos cuando son niños. La niña tenía lo que las niñas tienen cuando son niñas en esos ranchos, con esa diferencia como su componente definitorio. Pero teníamos la misma cara, y esa cara producía en los hombres del rancho que nos veían la imagen que la cara de los dos produce, cuando la cara de los dos es la cara que es. La imagen de que los dos éramos lo mismo, no porque fuéramos lo mismo.
porque la cara que compartíamos producía en quien la veía la imagen de que lo que éramos era lo mismo, con la diferencia que la Sierra de Sinaloa en 1967 no reconocía como la diferencia que diferenciaba lo que éramos, cuando esa diferencia era la diferencia de género que nos diferenciaba. Crecimos juntos hasta los 12 años, con la cercanía que produce crecer con la misma cara en el mismo rancho, con los mismos padres y los mismos surcos de amapola y marihuana en las laderas de la sierra. Joaquín y yo cargábamos lo mismo, veíamos lo mismo, escuchábamos lo mismo cuando los hombres del rancho hablaban de lo que hablaban, cuando hablaban de las rutas y los precios, y los hombres que controlaban las plazas que controlaban en la sierra de Sinaloa en ese periodo. Esas conversaciones eran las conversaciones que producían en los dos la imagen del mundo que la tuna y la sierra de Sinaloa y los surcos de amapola y marihuana construían en los dos niños de la misma cara que las escuchaban con la atención que esas conversaciones requerían para ser escuchadas con la información que producían sobre el mundo que describían. A los 12 años, la diferencia entre Joaquín y yo se hizo visible con la visibilidad que la diferencia tiene cuando deja de ser la diferencia que el rancho puede ignorar, porque los dos tienen la misma cara, y empieza a ser la diferencia que el rancho no puede ignorar, porque los 12 años producen en los dos lo que los 12 años producen cuando los dos son los que eran. Joaquín salió a trabajar con los hombres del rancho, no a los surcos, a los caminos. Los caminos que la Sierra de Sinaloa tiene, como los caminos que los hombres del rancho usan cuando los caminos son los caminos que usan para mover lo que mueven con los burros, y los hombres que mueven lo que mueven por esos caminos. Esos caminos eran las rutas que el sistema que existía en la Sierra de Sinaloa en ese periodo producía como sus rutas, cuando las rutas eran las rutas que eran. Yo me quedé en el rancho. No porque me quedara con la decisión que quien se queda toma cuando toma la decisión de quedarse, porque la diferencia que los 12 años producían en los dos no producía para mí la salida que producía para Joaquín. La diferencia me quedaba en el rancho, con las mujeres que el rancho tenía, y con lo que las mujeres del rancho hacían cuando hacían lo que hacían. Pero me quedé con la misma cara que salió, y con la misma atención que la cara que salió aplicaba a las conversaciones que escuchaba cuando las escuchaba en los caminos con los hombres que usaban los caminos. Esa atención la aplicaba yo en el rancho a las conversaciones que escuchaba, cuando escuchaba lo que los hombres del rancho decían, cuando llegaban de los caminos, con la información que los caminos producían sobre lo que pasaba en las plazas de la sierra. A los 14 años vendí mi alma, no con la dramaturgia que la narrativa usa cuando describe el momento donde el personaje vende su alma, con la escena que esa dramaturgia requiere, con la conversación que tuve con Joaquín una noche en la tuna, cuando Joaquín tenía 14 años y ya llevaba 2 en los caminos con los hombres que usaban los caminos, y cuando yo tenía 14 años y ya llevaba 2 en el rancho, escuchando lo que los hombres decían cuando llegaban de los caminos, con la información que los caminos producían. La conversación fue breve. Joaquín me dijo lo que había visto en los caminos. No el resumen que la conversación entre hermanos produce cuando la conversación es el resumen de lo que uno le cuenta al otro. El detalle. El detalle que produce 2 años en los caminos con los hombres que los usan, cuando los hombres que los usan saben lo que saben sobre las plazas y las rutas y los precios, y los hombres que controlan lo que controlan. Le dije lo que yo había escuchado en el rancho, no el resumen, el detalle. El detalle que produce 2 años escuchando lo que los hombres del rancho dicen cuando llegan de los caminos con la información que los caminos producen sobre lo que pasa en las plazas. Los dos detalles juntos producían la imagen que ninguno de los dos tenía solo. La imagen del sistema que la Sierra de Sinaloa tenía, como el sistema que existía en ella, con la resolución que los dos detalles juntos producían sobre ese sistema cuando estaban juntos.
y cuando los dos los evaluábamos con la atención que los dos le aplicábamos cuando los evaluábamos. Esa imagen fue el momento donde vendí mi alma. No porque la imagen me dijera que vendía mi alma, porque la imagen producía en mí la certeza de que lo que la Sierra de Sinaloa tenía disponible, para quien tenía lo que yo tenía, cuando tenía lo que tenía, era esa imagen, y lo que esa imagen producía como el destino disponible para quien la tenía, con la atención que yo le aplicaba. Y el destino que esa imagen producía para quien la tenía con esa atención era el mismo destino que producía para Joaquín, con la diferencia que la Sierra de Sinaloa, en 1967, no reconocía como la diferencia que diferenciaba los destinos de los dos, cuando los destinos de los dos eran el mismo destino con esa diferencia. Esa diferencia fue la que determinó que el destino de los dos fuera el mismo destino administrado de dos maneras diferentes. Joaquín, administrando su parte del destino con la visibilidad que la Sierra de Sinaloa en 1967 producía para el niño que salía a los caminos. Yo, administrando mi parte del destino con la invisibilidad que la Sierra de Sinaloa en 1967 producía para la niña que se quedaba en el rancho. Esa invisibilidad fue el activo, no el pasivo que la diferencia produce, cuando la diferencia es lo que impide que quien la tiene tenga lo que quien no la tiene tiene. El activo que la invisibilidad produce, cuando la invisibilidad es el componente que nadie en el sistema que construimos, los dos busca, porque nadie sabe que existe en él. El sistema que construimos los dos, no el sistema que construyó Joaquín con su nombre y su cara visible en los caminos. El sistema que los dos construimos, con sus dos caras, en los dos espacios, que el sistema requería para ser el sistema que fue. Con Joaquín en los caminos, y yo en el rancho, con la invisibilidad que nadie buscaba, porque nadie sabía que existía. Hasta ahora. El primer trabajo que el sistema que construimos los dos me asignó, como mi parte del sistema, no fue el trabajo que Joaquín tenía en los caminos con los hombres que usaban los caminos. Fue el trabajo que la invisibilidad produce, como el trabajo que el sistema requiere del componente invisible, cuando el componente invisible es el componente que el sistema necesita para funcionar con la parte del sistema que la invisibilidad administra. Ese trabajo era la información, no la información del tipo que los hombres en los caminos producen cuando están en los caminos con los hombres que los usan. La información que el rancho produce, cuando el rancho es el espacio donde los hombres llegan de los caminos y hablan de lo que hablan cuando la confianza que el rancho produce en ellos les hace decir lo que dicen con la confianza que el rancho genera. Esa confianza era el activo que la invisibilidad me daba, como el activo que el trabajo requería. Los hombres del rancho hablaban frente a mí con la confianza que hablan frente a la niña que se queda en el rancho, cuando la niña que se queda en el rancho es la niña que lleva el agua y sirve la comida. Y no es el hombre que los caminos requieren para ser el hombre que los caminos requieren. Esa confianza producía la información que producía, no la información filtrada que produce la presencia de alguien que el sistema sabe que está escuchando. La información sin filtro que la confianza genera cuando la confianza es completa y cuando quien escucha es invisible para quien habla, porque quien habla no sabe que quien escucha escucha con la atención que escucha. Escuché con esa atención desde los 14 años hasta los 17. 3 años de información sin filtro sobre las plazas de la Sierra de Sinaloa y las rutas que esas plazas usaban, y los hombres que controlaban esas plazas, y las tensiones entre esos hombres. Cuando las tensiones eran las tensiones que las plazas producen entre los hombres que las controlan, cuando los controlan con la competencia que las plazas generan entre ellos. Esa información llegaba a Joaquín con la regularidad que los dos habíamos establecido, como la regularidad de nuestra conversación, cuando la conversación era la conversación
que los dos teníamos sobre lo que cada uno producía desde el espacio que cada uno ocupaba en el sistema que los dos construíamos. Joaquín usaba esa información en los caminos con los hombres que usaban los caminos, con la precisión que la información sin filtro produce cuando se usa en los caminos con la precisión correcta. Esa precisión le daba la ventaja que la información sin filtro produce para quien la tiene sobre quien no la tiene, cuando quien no la tiene opera en los mismos caminos con la información filtrada que los hombres que no tienen la información sin filtro tienen cuando operan en esos caminos. Esa ventaja construyó en Joaquín la reputación que esa ventaja construye en quien la tiene en los caminos de la Sierra de Sinaloa, cuando esa reputación se construye con las decisiones correctas que la información sin filtro hace posibles. A los 17 años, la reputación de Joaquín en los caminos de la Sierra de Sinaloa era la reputación que 3 años de decisiones correctas construyen en quien las toma con la ventaja que la información sin filtro produce. Esa reputación llegó a los oídos del hombre que operaba en ese periodo en la Sierra de Sinaloa, con la posición que ese hombre tenía como el hombre que coordinaba las rutas que la Sierra de Sinaloa producía como sus rutas hacia la frontera con Estados Unidos. Ese hombre era el hombre que el sistema que existía en la Sierra de Sinaloa en ese periodo tenía como el hombre que coordinaba lo que coordinaba con la posición que esa coordinación le daba. El hombre buscó a Joaquín, no con la oferta que el igual hace al igual cuando los dos son iguales, con la oferta que el hombre que coordina las rutas hace al joven que ha construido la reputación que Joaquín había construido, cuando esa reputación justifica la oferta que el hombre que coordina produce para quien la justifica. La oferta era el trabajo en las rutas, con la posición que ese trabajo tiene, cuando el trabajo es el trabajo que las rutas producen para quien entra en ellas, con la reputación que Joaquín tenía. Joaquín me contó la oferta esa noche, con el detalle que contaba lo que me contaba cuando me lo contaba. No el resumen, el detalle. Porque los dos evaluábamos los detalles con la atención que los detalles requieren cuando se evalúan juntos con la imagen que los dos detalles juntos producen sobre el sistema que los dos construíamos. Le dije que la oferta era el paso siguiente del sistema, no porque la oferta fuera la oferta correcta en todos sus términos, porque la oferta abría el espacio en las rutas que las rutas tienen como el espacio donde la información sin filtro que yo producía desde el rancho se convierte en la ventaja más grande que las rutas pueden tener cuando esa información está en el espacio de las rutas con la precisión que Joaquín le aplicaba. Joaquín aceptó. Entró en las rutas con la posición que la oferta le daba. Y las rutas produjeron lo que producen cuando quien entra en ellas tiene la información sin filtro que yo producía desde el rancho con la atención que le aplicaba. Las decisiones correctas. La ventaja sobre quien no tiene esa información. La reputación que esa ventaja construye en los caminos y las rutas cuando se construye con las decisiones correctas que la información correcta hace posibles. El dinero llegó con las rutas, no el dinero del rancho que la tierra produce para quien la trabaja con las manos. El dinero que las rutas producen cuando las rutas son las rutas que Joaquín administraba con la información que yo le daba desde el rancho. Ese dinero compró lo que el dinero de las rutas compra en la tuna, cuando ese dinero existe con la escala que las rutas producen para quien las administra con esa información. La casa que la tuna no tenía antes. Los hombres que ese dinero contrata, cuando los hombres que se contratan, son los hombres que las rutas necesitan para funcionar con la estructura que las rutas requieren. Y me compró a mí lo que el dinero de las rutas compra para quien lo tiene, cuando quien lo tiene soy yo, y cuando lo que compra es la salida del rancho, que la invisibilidad requería para expandirse más allá del rancho donde había funcionado durante 3 años, como el activo que el sistema necesitaba que fuera. Salí del rancho a los 17.
no con la dramaturgia que la narrativa usa cuando describe la salida del personaje del lugar donde nació, con la metodología que la invisibilidad requería para salir de donde estaba e ir a donde el sistema necesitaba que fuera. Culiacán. La ciudad que la Sierra de Sinaloa produce como la ciudad donde las rutas de la sierra llegan cuando llegan a la ciudad que las rutas necesitan para conectarse con las rutas que van hacia la frontera con Estados Unidos. Culiacán era el espacio donde la información sin filtro del rancho se conectaba con la información de la ciudad, que la ciudad produce cuando la ciudad es Culiacán, y cuando las rutas de la sierra llegan a ella con lo que traen. En Culiacán encontré lo que Culiacán tenía disponible para quien llegaba con lo que yo llegaba. No el espacio del hombre de las rutas que llega a Culiacán, con la reputación que las rutas producen para quien las administra, con la posición que Joaquín tenía. El espacio de la mujer que llega a Culiacán, con la invisibilidad que la Sierra de Sinaloa y la Tuna, y los 3 años escuchando sin filtro, habían construido en mí, como la invisibilidad que ese espacio producía para quien llegaba con ella. Ese espacio era el espacio de los negocios que Culiacán tiene, como los negocios que la ciudad produce, cuando los negocios son los negocios que Culiacán produce en ese periodo, como la ciudad donde las rutas de la sierra llegan y se conectan con las rutas que van hacia la frontera. Los negocios legales, que los negocios de las rutas requieren como su cobertura, cuando la cobertura es el instrumento que el sistema usa para mantener la distancia entre lo que el sistema hace y lo que las autoridades pueden probar sobre lo que el sistema hace. Esos negocios legales eran el espacio donde la invisibilidad funcionaba como el activo que el sistema necesitaba que fuera en Culiacán. Puse el primer negocio con el dinero que las rutas de Joaquín produjeron, como el dinero disponible para poner el primer negocio que la cobertura requería. Una tienda de abarrotes en la colonia que Culiacán tenía como la colonia correcta para una tienda de abarrotes, que era la cobertura que el sistema necesitaba en Culiacán. Esa tienda producía lo que las tiendas de abarrotes producen cuando son tiendas de abarrotes, y cuando el negocio que producen es el negocio que las tiendas de abarrotes producen como su negocio. Y producía también lo que la cobertura produce, cuando la cobertura es la cobertura correcta para el sistema que requiere esa cobertura en ese espacio. La tienda fue el primer nodo. No el nodo que el sistema de las rutas tenía, como los nodos que las rutas tienen, cuando las rutas son las rutas que Joaquín administraba. El nodo que la invisibilidad tenía como el nodo donde la información de Culiacán llegaba con la regularidad que los negocios de Culiacán producen como su información cuando los negocios son los negocios que la tienda era para los hombres que llegaban a ella con lo que llevaban cuando llevaban lo que llevaban. En la tienda, conocí a los hombres que Culiacán producía como los hombres que los negocios de la tienda requerían, no los hombres de las rutas que Joaquín administraba, los hombres de los otros negocios que Culiacán tenía, como los negocios que la ciudad produce cuando la ciudad es Culiacán, y cuando los negocios son los negocios que esa ciudad tiene. Los hombres de las finanzas que los negocios de las rutas requieren como las finanzas, cuando las finanzas son el componente que el sistema necesita para mover lo que el dinero de las rutas produce hacia los destinos que el sistema requiere para ese dinero. Los hombres de los contactos que Culiacán tiene con las autoridades, cuando esos contactos son los que el sistema necesita para mantener la distancia entre lo que hace y lo que las autoridades pueden probar. Esos hombres llegaban a la tienda con la confianza que la tienda producía en ellos, cuando la tienda era el espacio donde la confianza existía, porque la tienda era la tienda, y porque quien la administraba era quien la administraba con la invisibilidad que esa administración tenía. Escuché lo que escuché, con la misma atención que los 3 años en el rancho habían construido como la atención que escucha lo que escucha, cuando lo que escucha es lo que esos hombres decían, con la confianza que la tienda les producía. Esa información llegaba a Joaquín con la regularidad que los dos habíamos establecido desde la tuna,
como la regularidad de nuestra conversación. Joaquín la usaba en las rutas, con la precisión que la información de Culiacán produce cuando se usa en las rutas, con la precisión que esa información requiere para hacer la ventaja que produce sobre quien no la tiene. Y las rutas crecieron, con la velocidad que la información de Culiacán, añadida a la información de la tuna, producía como la velocidad que el sistema de los dos construía cuando los dos componentes del sistema funcionaban con la coordinación que los dos habíamos establecido desde los 14 años. A los 19 años, el sistema que los dos construíamos tenía la escala que el primer año en Culiacán producía como la escala que ese año genera cuando el año es el que fue, y cuando los dos componentes del sistema funcionan con la coordinación que tenían. Joaquín, en las rutas con la posición que esas rutas le daban en el sistema que la Sierra de Sinaloa tenía como su sistema. Yo en Culiacán, con la tienda y la invisibilidad y la información que esa combinación producía para el sistema. El dinero a los 19 era diferente del dinero a los 17, no en la cantidad solamente, en lo que la cantidad producía para quien la tenía, cuando la tenía con la posición que yo tenía en Culiacán, con la tienda y la invisibilidad. Ese dinero compraba lo que compraba. La casa en la colonia que ese dinero produce como la casa correcta para quien existe en ella con ese dinero. Los hombres que ese dinero contrataba con la lealtad que el dinero de esa escala produce cuando se contrata con la disciplina que el sistema imponía a quienes contrataba. Y compraba también lo que el dinero de esa escala compra, cuando quien lo tiene es quien yo era en Culiacán en ese momento, con la invisibilidad que esa posición producía. La información de los hombres de las autoridades que llegaban a la tienda con la confianza que la tienda les producía y que con ese dinero producían la información que el sistema necesitaba sobre lo que las autoridades sabían sobre el sistema que construíamos. No la información que las autoridades dan cuando saben que quien la recibe es quien la recibe para el sistema que construye. La información que las autoridades dan cuando la confianza de la tienda y el dinero que ese dinero produce les hace dar la información que no darían si supieran quién la recibe y para qué la recibe. Esa información de las autoridades fue la primera sangre, no la sangre del levantón que la narrativa del narco produce cuando describe la primera sangre como el primer momento donde el personaje aplica la violencia que el sistema requiere. La sangre de la información que permite al sistema anticipar lo que las autoridades van a hacer antes de que lo hagan, con la anticipación que esa información produce, cuando el sistema la tiene antes de que las autoridades ejecuten lo que van a ejecutar. La primera vez que esa información evitó lo que habría destruido una ruta de Joaquín fue en 1986. La información llegó a la tienda un martes de la boca del hombre de las autoridades, que llegaba con la confianza que la tienda le producía y con el dinero que le producía adicionalmente la información que daba cuando daba lo que daba. Me dijo que el operativo llegaba el jueves a la ruta que Joaquín tenía en el camino, que el operativo tenía identificado como el camino que usaba con la regularidad que los operativos identifican cuando identifican los caminos que usan con esa regularidad. Le di la información a Joaquín esa noche, con el detalle que la información requería para ser la información que el sistema necesitaba para actuar con la anticipación que la información producía. Joaquín cambió la ruta. El operativo llegó el jueves al camino que tenía identificado. El camino estaba vacío. El operativo no encontró lo que buscaba. Y la ruta funcionó por el camino diferente que la información del martes había producido como la ruta diferente cuando la información correcta llega con la anticipación correcta. Esa información evitada fue la primera sangre en el sentido que importa para esta confesión. No la sangre del cuerpo que el levantón produce cuando el levantón es el levantón que la narrativa del narco describe. La sangre del sistema que no derramó lo que habría derramado si la información no hubiera llegado el martes con la anticipación que llegó.
Esa sangre no derramada era el activo que el sistema de los dos producía como su activo más valioso, cuando ese activo era la información anticipada que la tienda y la invisibilidad y el dinero producían para el sistema que los dos construíamos. A los 21 años, el sistema que los dos construíamos era el sistema que ese momento producía como el sistema visible y el sistema invisible. El sistema visible era Joaquín en las rutas, con la reputación que las rutas construían en los caminos de la Sierra de Sinaloa. El sistema invisible era yo en Culiacán, con la tienda y la invisibilidad y la información que esa combinación producía para el sistema visible. Esos dos sistemas eran el mismo sistema, con las dos caras de la misma cara, una visible, una invisible. Y el sistema que construimos entre las dos caras era el sistema que los años siguientes llevarían a la escala que nadie sabía que tenía dos caras cuando la tenía, porque nadie sabía que la cara invisible existía, hasta ahora. El horror cotidiano de ser la cara invisible del sistema que el mundo conoce como el sistema de Joaquín Guzmán lo era, no es el horror que la cara visible produce cuando la cara visible es la cara que el mundo ve como el horror del sistema. Es el horror de estar en el mismo espacio donde el horror ocurre y no existir en ese espacio para quien lo produce, porque la invisibilidad que el sistema requiere del componente invisible produce esa no existencia como su componente más específico. Ese horror empezó en 1988, cuando el sistema que los dos construíamos llegó a la escala que ese año producía como la escala que el sistema tenía cuando tenía la escala que tenía. En 1988, Joaquín ya no era el joven de los caminos de la Sierra de Sinaloa que había entrado en las rutas con la reputación que 3 años de decisiones correctas construyeron. Era el hombre que Miguel Ángel Félix Gallardo convocó a Acapulco cuando convocó a los hombres que las plazas requerían para ser divididas con la lógica que el jefe de jefes aplicaba a esa división. Sinaloa fue la plaza que le dio, no la plaza que el sistema que los dos construíamos le había dado con los años que le habíamos dado. La plaza que Félix Gallardo dividía desde el nivel que Félix Gallardo tenía, cuando dividía lo que dividía con la lógica que ese nivel aplicaba a la división. Yo supe de esa reunión antes de que Joaquín me la contara. No porque alguien me la contara antes de que Joaquín me la contara, porque la información que la tienda producía en Culiacán tenía el nodo que producía esa información, cuando esa información era la información que el nodo producía con la regularidad que el nodo tenía para producirla. Ese nodo era el hombre de las autoridades de Sinaloa que llegaba a la tienda con la confianza que la tienda le producía y con el dinero que le producía adicionalmente, la información que daba cuando daba lo que daba. Ese hombre sabía de la reunión de Acapulco, porque el nivel de las autoridades que ese hombre tenía producía esa información para él cuando esa información existía en ese nivel de las autoridades. Cuando Joaquín me contó la reunión de Acapulco esa noche, con el detalle que me contaba lo que me contaba cuando me lo contaba, le dije que ya sabía. Le dije que el nodo había producido esa información antes de que él llegara a contarla. Y le dije lo que el nodo también producía como la información adicional sobre la reunión que Joaquín no tenía, porque la información adicional era la información que el nivel de las autoridades que el nodo tenía producía sobre la reunión y que Joaquín no tenía, porque Joaquín tenía la información de la reunión desde adentro de la reunión y no desde el nivel de las autoridades que el nodo producía. La información adicional era la lista que el nivel de las autoridades que el nodo tenía producía sobre los hombres que Félix Gallardo convocaba a Acapulco con los nombres que esa lista tenía. Esa lista era la información que el sistema que los dos construíamos necesitaba para evaluar lo que la reunión de Acapulco producía como su resultado para el sistema que construíamos, cuando ese resultado era el resultado que esa reunión tendría. La plaza de Sinaloa para Joaquín.
con los hombres que esa plaza tendría como los hombres que la administrarían con Joaquín cuando Joaquín la administrara. Esos hombres eran los hombres que el sistema invisible necesitaba observar desde ese momento, como los hombres que el sistema invisible observa cuando observa lo que observa con la atención que le aplica. No porque esos hombres fueran los hombres que el sistema invisible tenía que destruir, porque esos hombres eran los hombres que el sistema invisible necesitaba conocer, con la resolución que la observación produce cuando la observación es la observación que el sistema invisible aplica a lo que observa. Empecé a observar a esos hombres desde 1988 con la atención que el sistema invisible requería para observarlos. No la observación directa que el hombre que observa produce cuando observa directamente lo que observa. La observación que la invisibilidad produce cuando la invisibilidad es el instrumento que el sistema invisible usa para observar lo que observa, sin que lo que observa sepa que está siendo observado. Esa observación producía la imagen de esos hombres con la resolución que la observación invisible tiene cuando produce la imagen de lo que observa. Ismael Zambada García, el Mayo, era el primero de esos hombres que la observación identificó como el hombre que el sistema invisible necesitaba observar con la mayor atención. No porque el Mayo fuera el hombre más peligroso de los que Félix Gallardo había asignado a la plaza de Sinaloa con Joaquín, porque el Mayo era el hombre que la observación identificaba como el hombre cuya relación con Joaquín produciría lo que esa relación produce, cuando esa relación es la relación que el Mayo y Joaquín tenían como su relación dentro del sistema que los dos administraban en la plaza de Sinaloa. La observación de El Mayo produjo la primera imagen brutal del horror cotidiano en 1989. No la imagen de la sangre que el levantón produce cuando el levantón es el levantón. La imagen de lo que el Mayo hacía con los hombres, que el Mayo determinaba que necesitaban el tratamiento que el Mayo les aplicaba cuando determinaba que necesitaban ese tratamiento. Esa imagen llegó a la tienda a través del nodo que producía esa información, con la regularidad que el nodo tenía para producirla. El hombre de las autoridades llegó un miércoles, con la cara que tenía, cuando la información que traía era la información que esa cara produce en quien la trae, cuando la información es la que era. Me dijo que el Mayo había ordenado el levantón de 3 hombres en Culiacán, no los 3 hombres del sistema de Joaquín. Los 3 hombres que el Mayo tenía identificados como los 3 hombres que el sistema de la plaza de Sinaloa requería que el Mayo eliminara, porque esos 3 hombres tenían la información sobre la plaza que el sistema determinaba que esos 3 hombres no podían tener fuera del sistema cuando la tenían. Me dijo dónde, me dijo cuándo. Me dijo lo que el Mayo hacía con los hombres que levantaba antes de hacer lo que hacía con ellos cuando terminaba de hacer lo que hacía antes. Escuché esa información con la atención que el sistema invisible requería para escuchar lo que escuchaba. No la atención del horror que produce escuchar lo que escuché cuando lo que se escucha es lo que esa información contenía. La atención de quien evalúa lo que escucha, con la lógica que el sistema invisible requiere para evaluar lo que escucha, cuando lo que escucha es la información que el nodo produce sobre lo que el Mayo hace con los hombres que levanta. Esa evaluación producía la imagen del Mayo con la resolución que esa imagen tenía cuando el nodo producía esa información con la regularidad que tenía. Esa imagen llegó a Joaquín esa noche, con el detalle que la información requería para ser la información que el sistema de los dos necesitaba sobre el Mayo, cuando el Mayo era el hombre que la observación identificaba como el hombre que requería la mayor atención del sistema invisible. Joaquín escuchó, no con la sorpresa que la información produce en quien escucha algo que no sabía, con la confirmación que la información produce en quien ya sabía lo que la información confirma, cuando la confirmación es la confirmación de lo que ya sabía. Me dijo que el Mayo era el hombre que el Mayo era, que eso era lo que el Mayo hacía con los hombres que levantaba,
y que eso era lo que la plaza de Sinaloa requería de El Mayo, cuando El Mayo era el hombre que la plaza requería que fuera. La fiesta llegó en 1990. Las fiestas del nivel que el sistema de Joaquín tenía en 1990 en la plaza de Sinaloa eran las fiestas que ese nivel produce cuando ese nivel tiene los recursos que ese nivel tenía, y cuando la plaza donde esas fiestas ocurren es la plaza de Sinaloa, con la penetración que el sistema tenía en ella. Esa fiesta estaba en la propiedad que el nivel de Joaquín tenía, como la propiedad donde ese nivel hace las fiestas que hace. Los carros en el acceso, los hombres del sistema con sus niveles, y los invitados que el sistema requería para que la fiesta produjera lo que las fiestas de ese nivel producen cuando producen lo que producen. Yo estaba en esa fiesta, no con el nombre que esta confesión usa para nombrarme, con el nombre que la invisibilidad requería que usara cuando la invisibilidad era el instrumento que el sistema usaba para que quien era en esa fiesta no fuera reconocida como quien era por los hombres que estaban en ella. El nombre de cobertura. El nombre que la tienda y los negocios de Culiacán habían construido como el nombre visible de quien administraba esos negocios, con la cobertura que esos negocios producían para el sistema invisible. En esa fiesta, vi a los hombres que el sistema de Joaquín tenía como sus hombres, cuando esos hombres eran los hombres que ese sistema tenía en ese momento. El Mayo, con la cara que el Mayo tiene cuando está en ese tipo de fiesta. Los otros hombres de la plaza de Sinaloa, con las caras que esos hombres tienen cuando están en ese tipo de fiesta. Los políticos de Sinaloa, con los cargos que esos políticos tenían en ese periodo, como los cargos que la institucionalidad sinaloense les había dado. Los empresarios de Culiacán, con la posición que esos empresarios tenían en el sector donde operaban. Y los cantantes. Tres grupos norteños que cantaban los corridos, que cantaban con la presencia que los grupos norteños tienen en ese tipo de fiesta, cuando el sistema que organiza la fiesta tiene los recursos para esa presencia. Cantaron lo que cantaron. Uno de esos corridos era sobre un hombre de la Sierra de Sinaloa que administraba las rutas con la decisión que ese corrido describía como las decisiones de ese hombre. Ese hombre era Joaquín. El corrido era el primer corrido que el sistema producía sobre Joaquín, con la visibilidad que ese corrido daba a la cara visible del sistema que los dos construíamos. Escuché ese corrido en esa fiesta con la atención que el sistema invisible requería para escuchar lo que escuchaba. La atención de quien evalúa lo que escucha, con la lógica que el sistema invisible requiere, cuando lo que escucha es el corrido que hace visible la cara visible del sistema, con la visibilidad que ese corrido producía. Esa visibilidad era el activo que la cara visible del sistema necesitaba para construir la reputación que la cara visible requería para administrar la plaza de Sinaloa, con la autoridad que esa plaza requería de quien la administraba. Pero esa visibilidad también producía lo que la visibilidad produce cuando la cara visible del sistema se hace más visible con la velocidad que el corrido y las fiestas y la plaza de Sinaloa generaban. La atención. La atención de las autoridades que observaban lo que observaban con la resolución que ese nivel de visibilidad produce en la atención de las autoridades, cuando las autoridades son las autoridades que observan lo que observaban. Esa atención llegó a la tienda en 1993 a través del nodo que producía esa información con la regularidad que tenía. El hombre de las autoridades llegó un lunes con la cara que tenía cuando la información era la que era. Me dijo que el nivel federal de las autoridades había determinado que la cara visible del sistema requería la respuesta que el nivel federal produce cuando determina que algo requiere esa respuesta. Esa respuesta no era la redada que el nivel estatal produce cuando el nivel estatal responde a la visibilidad que el sistema tiene. Era la operación que el nivel federal produce cuando el nivel federal determina que la cara visible del sistema tiene la visibilidad que requiere la operación que ese nivel produce. Le di la información a Joaquín esa noche.
con el detalle que la información requería. Joaquín evaluó lo que la información producía como su evaluación, no con la urgencia que el hombre que no tiene la información anticipada tiene cuando la información llega sin anticipación, con la evaluación del hombre que tiene la información anticipada que el sistema invisible produce cuando la produce con la anticipación que produce. Me dijo que la operación del nivel federal era la operación que ya sabía que vendría cuando la visibilidad del corrido y las fiestas y la plaza de Sinaloa llegara al punto donde llegó. Me dijo que el sistema necesitaba que la cara invisible produjera lo que la cara invisible producía cuando la operación del nivel federal requería lo que esa operación requería. Lo que la cara invisible producía cuando la operación del nivel federal requería lo que requería era la información sobre los movimientos del nivel federal, con la anticipación que esa información producía para el sistema, cuando el sistema la tenía antes de que el nivel federal ejecutara lo que iba a ejecutar. Esa información llegó con la regularidad que el nodo producía cuando producía lo que producía. Cada movimiento del nivel federal llegaba a la tienda con la anticipación que el nodo producía, como la anticipación que esa información tenía. Y esa anticipación llegaba a Joaquín con la velocidad que el sistema de los dos requería para que la cara visible tuviera lo que necesitaba para responder a la operación del nivel federal antes de que esa operación llegara al punto donde llegaba. El sistema respondió con esa información. La cara visible se movió antes de que la operación llegara al punto donde llegaba. El nivel federal llegó al punto donde esperaba que la cara visible estuviera. La cara visible no estaba, y la cara invisible seguía en Culiacán con la tienda y la invisibilidad y la información que esa combinación producía para el sistema con la regularidad que producía. Eso fue el horror cotidiano, no la sangre, no el levantón. La información que llega el lunes y que el jueves evita lo que habría ocurrido si la información no hubiera llegado el lunes. Y el sistema siguiendo con la cara visible en el lugar donde el sistema requería que estuviera y la cara invisible en Culiacán, produciendo lo que Culiacán producía como la información que el sistema necesitaba para que la cara visible siguiera donde el sistema requería que estuviera. Ese horror cotidiano duró hasta el punto de quiebre, que llegó en 1995, con la traición que llegó de donde llegó, que no fue de fuera del sistema, fue de adentro, con el nombre que el punto de quiebre tiene como su nombre, cuando el punto de quiebre llega de adentro con la traición que llega de donde llega, y con la cara invisible al otro lado de la traición, sin que la traición supiera que la cara invisible estaba al otro lado. Todavía. La traición que llegó en 1995 no fue la traición que el sistema del CJNG produce cuando el sistema detecta lo que detecta sobre quién tiene en él la función que yo tenía en el sistema que los dos construíamos. Fue la traición que viene de adentro, cuando adentro es el espacio donde la traición tiene el origen que tiene cuando ese origen es el origen que fue. El origen no era el Mayo, no era el nivel federal que había intentado en 1993 lo que intentó. No era ninguno de los hombres que el sistema visible tenía como sus hombres, cuando esos hombres eran los hombres que ese sistema tenía. Era el hombre que Joaquín tenía como el hombre más cercano al sistema que los dos construíamos desde la plaza de Sinaloa, cuando ese hombre era el hombre más cercano. Ese hombre sabía, no todo, no la cara invisible completa con la resolución que la cara invisible completa tiene cuando está completa en quien la conoce completamente. Sabía lo suficiente. Sabía que la información que Joaquín tenía sobre los movimientos del nivel federal llegaba con la anticipación que la información anticipada produce cuando llega con esa anticipación. Sabía que esa anticipación no era la anticipación que Joaquín producía solo desde la plaza de Sinaloa con los hombres que esa plaza tenía. Era la anticipación que alguien producía para Joaquín desde un lugar que no era la plaza de Sinaloa.
y sabía que ese lugar era Culiacán, porque la información tenía la textura de la información que Culiacán produce, cuando Culiacán es el lugar donde la información se origina con la especificidad que Culiacán tiene como el origen de esa textura. Ese hombre llevó lo que sabía al nivel federal en enero de 1995, no como la delación completa que la delación produce cuando quien delata tiene todo lo que el nivel federal necesita para actuar con la completitud que actuar con todo requiere, como la delación parcial que lo suficiente produce cuando lo suficiente es suficiente para que el nivel federal actúe con lo que tiene sobre lo que tiene. El nivel federal actuó en febrero de 1995. Joaquín fue detenido en Guatemala. No porque la detención en Guatemala fuera el resultado directo de lo que ese hombre llevó al nivel federal en enero, porque lo que ese hombre llevó al nivel federal en enero redujo la distancia entre lo que el nivel federal sabía y lo que Joaquín hacía al punto donde la distancia producía la detención que produjo. Supe de la detención antes de que fuera pública. El nodo produjo esa información con la anticipación que el nodo tenía para producir lo que producía. El hombre de las autoridades llegó a la tienda un miércoles de febrero con la cara que tenía cuando la información era la que era. Me dijo que Joaquín había sido detenido en Tapachula, Chihuahua. Me dijo que la detención era la que era y que el nivel federal tenía lo que el nivel federal necesitaba para que la detención fuera la detención que fue. No me dijo que sabía de la cara invisible. No me dijo que lo que el nivel federal tenía incluía lo suficiente sobre la cara invisible para que el nivel federal actuara sobre ella. Evalué lo que la información producía como su evaluación, no con la urgencia que la detención de Joaquín habría producido en quien no tuviera el sistema invisible para evaluar lo que esa detención producía, con la evaluación que el sistema invisible requería para evaluar lo que la detención de Joaquín producía para el sistema invisible cuando esa detención era la detención que fue. Esa evaluación producía dos resultados. El primer resultado era que el sistema visible había llegado al punto donde los sistemas visibles llegan cuando llegan al punto que llegan. El segundo resultado era que el sistema invisible tenía que determinar lo que hacía con lo que el sistema visible había llegado al punto donde llegó. Lo que el sistema invisible hacía con lo que el sistema visible había llegado al punto donde llegó era la pregunta que el sistema invisible tenía que responder con la evaluación que requería. Esa evaluación producía la respuesta que la situación requería como la respuesta que el sistema invisible daba cuando la situación era la situación que era. El sistema invisible no se detenía con la detención del sistema visible. El sistema invisible continuaba con la invisibilidad que el sistema invisible tenía como su instrumento, cuando ese instrumento era el instrumento que el sistema invisible tenía para continuar cuando el sistema visible se detenía. Pero continuar requería saber quién había llevado lo que ese hombre llevó al nivel federal en enero. La identificación del origen de la traición era el componente que el sistema invisible necesitaba para continuar con la seguridad que continuar requería cuando la traición había llegado de adentro con lo suficiente para que el nivel federal actuara sobre lo que actuó. Sin esa identificación, el sistema invisible no podía continuar con la confianza que continuar requería, porque sin esa identificación, el sistema invisible no sabía si lo que ese hombre llevó al nivel federal era lo suficiente para que el nivel federal actuara también sobre el sistema invisible, o si lo que llevó era solo lo suficiente para el sistema visible. La identificación llegó en marzo de 1995, no a través del nodo que producía la información con la regularidad que tenía, a través del canal que el sistema invisible tenía como el canal alternativo, cuando el canal alternativo era el canal que la situación requería como el canal correcto para la información que esa situación producía. El canal alternativo era la mujer que el sistema invisible tenía en Culiacán,
como el nodo alternativo, cuando el nodo alternativo era el nodo que el sistema requería para producir la información que el nodo principal no producía cuando el nodo principal no era el canal correcto. Esa mujer me dio el nombre. No con el detalle que el nombre completo produce, cuando el nombre completo es el nombre con todos sus componentes, con el nombre suficiente para que el sistema invisible identificara al origen de la traición, con la identificación que ese nombre producía cuando ese nombre era el nombre correcto para el origen de la traición. El nombre era el nombre del hombre más cercano a Joaquín en la plaza de Sinaloa, el que sabía lo suficiente, el que llevó lo suficiente al nivel federal en enero. Evalué lo que el nombre producía como la evaluación que requería, no la evaluación del horror que el nombre produce cuando el nombre es el nombre de la traición que viene de adentro. La evaluación del sistema invisible sobre lo que el nombre requería como la respuesta del sistema invisible cuando el sistema invisible evaluaba lo que requería. Esa evaluación producía la respuesta que la situación requería. El sistema invisible tenía que actuar sobre el nombre con la acción que el sistema invisible produce cuando actúa sobre lo que actúa. No porque la acción produjera algo para Joaquín que ya estaba detenido, porque la acción producía lo que el sistema invisible necesitaba para continuar con la seguridad que continuar requería cuando la traición había llegado de adentro. Ordené la acción, no con las palabras que la acción requiere, cuando las palabras son las palabras del hombre que ordena lo que ordena con las palabras que ese hombre usa, con el gesto que el sistema invisible usa para ordenar lo que ordena, cuando el gesto es el instrumento correcto para ordenar lo que necesita ordenarse, sin producir las palabras que la orden en palabras habría requerido. El gesto fue el gesto correcto. La acción se ejecutó en abril de 1995. El nombre dejó de ser el hombre que era cuando el nombre era el nombre que era. Esa fue la primera acción directa que el sistema invisible ordenó sobre un hombre específico, no el primer resultado brutal del sistema invisible. Los resultados brutales del sistema invisible habían existido desde 1986, cuando la información anticipada del martes evitó el operativo del jueves, con la acción que la información anticipada produce como su resultado. Pero esa fue la primera acción directa, la primera vez que el sistema invisible produjo la acción sobre el nombre específico del hombre específico que requería esa acción. El inventario empezó con esa acción directa, no el inventario del sistema visible que el mundo conoce como el inventario de Joaquín. El inventario del sistema invisible que nadie conoce como el inventario del sistema invisible, porque nadie sabe que el sistema invisible existe. Ese inventario tiene el número que tiene. No voy a decir ese número, porque el número es la información que las agencias usarían con la precisión que ese número produce en el rastreo que ejecutan. Lo que importa del número no es cuánto es, sino que existe con la resolución que cada acción del sistema invisible tiene como la resolución de su entrada en el inventario. La paranoia llegó en 1996. No la paranoia del hombre que pierde la calma cuando el sistema que administra empieza a fracturarse. La paranoia de la mujer que administra el sistema invisible desde Culiacán, con la invisibilidad que ese sistema requiere y que evalúa en 1996, que la detención de Joaquín en 1995 y la acción sobre el nombre en 1995 han producido en el nivel federal la atención que el nivel federal aplica cuando aplica la atención que le produce algo en el sistema que observa. Esa atención del nivel federal no era la atención sobre el sistema visible de Joaquín, que ya tenía la detención como su resultado. Era la atención sobre lo que el nivel federal sabía que existía, además del sistema visible que ya tenía detenido. El nodo produjo esa información en marzo de 1996. El hombre de las autoridades llegó a la tienda con la cara que tenía cuando la información era la que era.
Me dijo que el nivel federal sabía que la información anticipada que Joaquín había tenido durante los años que la había tenido venía de una fuente en Culiacán. No sabía que la fuente era quien era. Sabía que la fuente estaba en Culiacán con la especificidad que Culiacán tenía, como el origen de la textura de esa información. Y el nivel federal había determinado que encontrar esa fuente era el objetivo que el nivel federal tenía en Culiacán, cuando ese objetivo era el objetivo que tenía. Le pregunté cuánto tiempo tenía el sistema invisible antes de que el nivel federal tuviera lo suficiente para actuar sobre la fuente que buscaba. Me dijo que el nivel federal tenía lo que tenía y que lo que tenía produciría lo suficiente para actuar en el tiempo que lo suficiente tarda en producirse cuando el nivel federal aplica la atención que aplicaba. No me dio el tiempo exacto. Me dio la imagen suficiente del tiempo disponible para que el sistema invisible evaluara lo que tenía como el tiempo disponible para actuar antes de que el nivel federal tuviera lo suficiente. Evalué ese tiempo. No con la urgencia que el tiempo limitado produce en quien evalúa con la urgencia que el tiempo limitado produce. Con la evaluación del sistema invisible sobre lo que el tiempo disponible producía, como las acciones posibles en ese tiempo, con los recursos que el sistema invisible tenía disponibles. Esas acciones eran las acciones que el tiempo producía como las acciones alcanzables. No todas las acciones que el sistema invisible habría necesitado si el tiempo hubiera sido el tiempo que el sistema invisible necesitaba. Las acciones que el tiempo disponible permitía. La primera acción era mover los nodos, el nodo principal, el nodo alternativo, los nodos secundarios que el sistema invisible tenía en Culiacán, como los nodos que producían la información que el sistema requería. Moverlos a los destinos que el sistema invisible determinaba como los destinos correctos, cuando los destinos correctos eran los que el nivel federal no podía alcanzar con la velocidad que alcanzaría los destinos incorrectos. Esa acción se ejecutó en abril de 1996. Los nodos se movieron con la velocidad que el tiempo disponible requería que se movieran. La segunda acción era la tienda que había sido el nodo principal desde 1981, cuando llegué a Culiacán con los 17 años, y la invisibilidad y la información de la tuna. Esa tienda tenía la historia que tenía como el nodo que había sido desde 1981. Esa historia era la información que el nivel federal buscaba cuando buscaba la fuente en Culiacán. La tienda tenía que dejar de ser lo que había sido con la velocidad que el tiempo disponible requería. Cerré la tienda en abril de 1996 con la metodología que el sistema invisible tenía para cerrar lo que cerraba cuando cerraba lo que cerraba. No el cierre que el cierre ordinario produce cuando el cierre es ordinario. El cierre que el sistema invisible produce cuando el cierre es el cierre que el sistema invisible requiere para que lo que cierra no produzca la información que el nivel federal busca sobre la fuente cuando el nivel federal llega al punto donde llega. La tercera acción era yo. No la acción sobre mí, en el sentido de la acción que el sistema produce sobre quién es el objeto de la acción. La acción de moverme de Culiacán, con la metodología que el sistema invisible tenía para esa acción, cuando esa acción era la acción que la situación requería. Esa metodología era la que los años de invisibilidad habían construido como la metodología para moverme cuando la situación requería que me moviera. No la dramaturgia de la huida que la narrativa produce cuando describe la huida del personaje. La metodología de quien se mueve con la invisibilidad que el movimiento requiere, cuando la invisibilidad es el instrumento que el sistema invisible usa para moverse sin producir la señal que el movimiento incorrecto genera. Me moví en mayo de 1996, con lo que el sistema invisible tenía disponible para moverse, con la geografía correcta como el destino del movimiento, con los nodos movidos antes de moverme, con la tienda cerrada antes de moverme,
y con la cara invisible al otro lado del movimiento, con la misma invisibilidad que había tenido desde la tuna cuando tenía 14 años, y los 3 años de escuchar sin filtro construían la invisibilidad que ese movimiento requería para ser el movimiento que fue. El nivel federal llegó a la tienda en junio de 1996. No encontró la tienda. No encontró los nodos. No encontró a la fuente que buscaba. Encontró el espacio vacío que la metodología del sistema invisible deja cuando deja lo que deja, cuando se mueve con la metodología que el movimiento requiere. Pero ese espacio vacío también produjo lo que los espacios vacíos producen cuando el nivel federal los encuentra: la certeza de que la fuente existía, la certeza de que la fuente se había movido antes de que el nivel federal llegara, y la certeza de que quien se mueve con esa anticipación es quien se mueve con la anticipación que solo tiene quien tiene el sistema que yo tenía. Esa certeza era el punto de quiebre, no el punto de quiebre del sistema invisible que el movimiento había preservado, el punto de quiebre de la invisibilidad que el sistema invisible había tenido como su instrumento desde la tuna cuando tenía 14 años, porque la certeza del nivel federal sobre la existencia de la fuente era la primera señal de que la invisibilidad no era perfecta. Y la invisibilidad imperfecta era el componente que la parte final de esta confesión va a describir con el peso que tiene, con la geografía correcta entre el nivel federal y la fuente que buscaba, todavía, pero con la distancia reduciéndose, con la velocidad que el nivel federal tiene cuando tiene la certeza que tenía. La invisibilidad imperfecta que el espacio vacío de la tienda producía como la certeza del nivel federal sobre la existencia de la fuente, llegó conmigo al lugar que no se nombra en mayo de 1996. No como la carga que la invisibilidad imperfecta produce en quien la carga cuando la carga es la carga que produce saber que la invisibilidad que fue perfecta durante 22 años dejó de ser perfecta en el momento donde el nivel federal encontró el espacio vacío y produjo la certeza que produjo. Como la evaluación. La evaluación que el sistema invisible requería para evaluar lo que la invisibilidad imperfecta producía como el estado del sistema invisible, cuando ese estado era el estado que era después del movimiento de mayo de 1996. Lo que esa evaluación producía era la imagen del sistema invisible con la resolución que la invisibilidad imperfecta tenía sobre esa imagen cuando la resolución era la que era. El sistema invisible existía. Los nodos se habían movido. La tienda había cerrado. Y la cara invisible estaba en el lugar que no se nombra con la geografía correcta entre el nivel federal y la fuente que el nivel federal buscaba. Esa geografía correcta era el activo que el movimiento de mayo había comprado como el activo disponible cuando el movimiento era el movimiento que fue. Desde el lugar que no se nombra el sistema invisible, siguió produciendo lo que producía. No con la escala que producía desde Culiacán, cuando Culiacán era el espacio donde la escala era la escala que era. Con la escala que el lugar que no se nombra producía como la escala disponible, cuando el lugar que no se nombra era el espacio donde el sistema invisible operaba con los recursos que ese espacio tenía disponibles para que operara. Esa escala era menor que la escala de Culiacán, pero era suficiente para que el sistema invisible produjera lo que producía con la suficiencia que el lugar que no se nombra permitía. Joaquín siguió detenido. La detención de 1995 se convirtió en la sentencia que la detención de 1995 producía como la sentencia que ese tipo de detención produce cuando es el tipo de detención que fue. No voy a describir la sentencia con el detalle que la sentencia tiene, porque el detalle es la información que las agencias usarían con la precisión que ese detalle produce en el rastreo. Lo que importa de la sentencia no es el detalle, sino lo que la sentencia producía para el sistema invisible cuando la sentencia era la sentencia que fue. Producía la continuidad.
la continuidad del sistema invisible sin el sistema visible, que la sentencia detenía, como el sistema visible que detenía. Esa continuidad era lo que el lugar que no se nombra producía para el sistema invisible desde 1996, no la continuidad que el sistema visible habría producido si Joaquín no hubiera sido detenido. La continuidad que el sistema invisible produce cuando produce lo que produce sin el sistema visible, porque el sistema invisible no requiere el sistema visible para producir lo que produce. El sistema invisible produce lo que produce con la invisibilidad que el sistema invisible tiene como su instrumento, cuando ese instrumento es el instrumento que el sistema invisible usa para producir lo que produce. En 2001, Joaquín se fugó de Puente Grande. No voy a describir esa fuga con el detalle que la narrativa usa cuando describe esa fuga como la fuga que el mundo conoce. Lo que importa de esa fuga para esta confesión no es cómo ocurrió, sino lo que produjo para el sistema invisible cuando ocurrió. Produjo el retorno del sistema visible. No el retorno completo que el sistema visible habría tenido si los años de detención no hubieran producido lo que los años de detención producen en el sistema visible cuando el sistema visible pasa por lo que el sistema visible de Joaquín pasó. El retorno parcial. El retorno que la fuga producía como el retorno disponible cuando la fuga era la fuga que fue. Con ese retorno parcial, el sistema visible necesitó lo que el sistema visible necesita cuando el sistema visible retorna con la parcialidad que ese retorno tenía. La información. La información que el sistema invisible había producido durante los 6 años de detención, con la regularidad que el sistema invisible producía cuando producía lo que producía desde el lugar que no se nombra. Esa información era el inventario que los 6 años habían construido como el inventario que el sistema invisible construye cuando construye durante 6 años con la atención que le aplicaba. Le di ese inventario a Joaquín con el detalle que requería para hacer el inventario que el sistema visible necesitaba cuando el sistema visible retornaba con la parcialidad que ese retorno tenía. No en una conversación, no en el espacio donde los dos estábamos juntos cuando estábamos juntos, con la cara que compartíamos y con el sistema que los dos administrábamos. A través del canal que el sistema invisible y el sistema visible tenían como el canal que usaban, cuando ese canal era el canal correcto para la información que ese canal transmitía. Ese canal producía lo que producía. La información llegaba, el sistema visible retornaba con esa información, y el sistema invisible seguía produciendo lo que producía con la invisibilidad que el sistema invisible tenía como su instrumento desde la tuna cuando tenía 14 años. Los años entre 2001 y 2016 produjeron lo que esos años producen, cuando los años son los que fueron y cuando el sistema visible y el sistema invisible operan con la coordinación que los dos habían establecido desde los 14 años en la tuna. El sistema visible creció, la plaza de Sinaloa creció, los cargamentos crecieron. El nombre de Joaquín creció con la visibilidad que el corrido y las fiestas y la plaza producían para el nombre que la cara visible del sistema tenía como su nombre cuando ese nombre crecía con la visibilidad que crecía. Y el sistema invisible siguió produciendo lo que producía con la invisibilidad que nadie buscaba porque nadie sabía que existía. En 2016, Joaquín fue recapturado. No voy a describir esa recaptura con el detalle que la narrativa usa cuando la describe. Lo que importa de esa recaptura para esta confesión es lo que produjo para el sistema invisible cuando ocurrió. Produjo la evaluación definitiva. La evaluación que el sistema invisible hacía cuando el sistema visible llegaba al punto donde los sistemas visibles llegan cuando llegan al punto definitivo, que tienen como su punto definitivo. Esa evaluación producía la imagen del sistema, con la resolución que la evaluación definitiva tiene sobre esa imagen cuando es la evaluación definitiva. El sistema visible había llegado a su punto definitivo.
El sistema invisible seguía existiendo, con la invisibilidad que había tenido desde la tuna, con el lugar que no se nombra como el espacio donde existía, con los nodos que producían la información que producían con la regularidad que tenían, con el inventario que los años habían construido, como el inventario que esos años construyen cuando son los que fueron, y con la herencia que el sistema invisible tenía, como la herencia que el sistema visible dejaba, cuando el sistema visible llegaba al punto definitivo. No la herencia en el sentido del dinero que el sistema produce para quien lo hereda cuando lo hereda. La herencia en el sentido de la estructura. La estructura que el sistema invisible había construido durante 42 años desde la tuna, cuando tenía 14 años, hasta el punto definitivo del sistema visible. Esa estructura era la herencia que el sistema invisible tenía, como la herencia que administraba, cuando la administraba desde el lugar que no se nombra. Administré esa herencia, desde el lugar que no se nombra, con la invisibilidad que el sistema invisible tenía como su instrumento desde la tuna, con los nodos que producían la información que producían, con el inventario que los años habían construido, y con la cara invisible, administrando lo que administraba sin que nadie supiera que la cara invisible existía, porque nadie sabía que Joaquín Guzmán lo era, tuvo una hermana gemela. Eso es lo que esta confesión puede decirle al mundo sobre lo que el mundo no sabía cuando no sabía lo que no sabía. El sistema que el mundo conoce como el sistema de Joaquín Guzmán lo era, no era el sistema de Joaquín Guzmán lo era el sistema de los dos, con la cara visible que el mundo veía y con la cara invisible que el mundo no veía, porque la cara invisible era invisible para quien miraba donde miraba, cuando miraba lo que miraba. El sistema de la cara visible está en la celda de máxima seguridad en los Estados Unidos desde 2019. La cara visible llegó al punto que los sistemas visibles llegan cuando llegan al punto que llegan, con la sentencia que ese punto produce, con las paredes que separan la cara visible del sistema que administraba. El sistema de la cara invisible está en el lugar que no se nombra, con la invisibilidad que ha tenido desde la tuna cuando tenía 14 años, con los nodos que siguen produciendo lo que producen, con el inventario que sigue creciendo con la regularidad que el sistema invisible tiene para crecer cuando crece, y con la herencia que administra desde el lugar que no se nombra, con la estructura que 42 años construyeron como la estructura que administra. Lo que esta confesión puede decirle a quien la escucha como su advertencia final es esto. El sistema que el mundo busca cuando busca el sistema que cree que conoce no es el sistema completo que existe. Es la mitad visible de un sistema que tiene dos mitades. La mitad que el mundo ve y la mitad que el mundo no ve, porque la mitad que el mundo no ve es invisible para quien mira donde mira, cuando mira lo que mira. La invisibilidad no es una debilidad. Es el activo más poderoso que un sistema puede tener cuando ese sistema tiene la invisibilidad como su activo principal. Más poderoso que los hombres en los caminos, más poderoso que los corridos, más poderoso que las fiestas y las propiedades y los carros, y todo lo que la cara visible del sistema produce como la visibilidad que el mundo ve cuando ve lo que ve. La invisibilidad es lo que queda cuando la visibilidad llega al punto que llega, con las paredes y las sentencias y las celdas de máxima seguridad al otro lado de la visibilidad y la cara invisible en el lugar que no se nombra, administrando lo que administra, con la misma cara que está en la celda de máxima seguridad en los Estados Unidos, desde la tuna, desde los 14 años, hasta aquí. Fin.